buenas tardes. Dios les bendice. La paz de Dios sea con todos ustedes. El Señor les llene en estos tiempos. ¿Sabe usted que el Señor está pidiéndonos que a lo largo de las siguientes semanas, parte de edificar nuestra alma, necesitamos añadir virtudes para que esto se logre? Está escrito en la palabra en la segunda carta de Pedro, si gusta acompañarme, en el capítulo 1, versículo 5. Nosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. ¿Qué le parece si oramos en este día? Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre será la única que va a convertir nuestra alma, va a transformar nuestros corazones y va a renovar nuestra mente. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de que a través de tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra, al estudiarla, al meditarla, tú nos hables. Queremos ser tierra fértil, obedientes a todo lo que tú nos estás enseñando. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la segunda carta de Pedro que acabamos de leer, el Señor nos está invitando a que pongamos todos nosotros diligencia en añadir virtudes a nuestro corazón. ¿Pero qué significa ser diligente? Una persona diligente es que tiene una actitud favorable para hacer las cosas de manera pronta, haciendo uso de su inteligencia. Es interesante porque esta palabra diligente procede del latín diligere, que significa amar. Cuando tú y yo añadimos a nuestra fe virtud de manera diligente, no solamente nos estamos amando a nosotros, sino estamos amando a los que nos rodean y sobre todo estamos amando al Señor, cumpliendo el primer mandamiento y el segundo con promesa. De tal forma que el Señor está esperando que tú y yo estemos añadiendo virtudes a nuestro corazón para poder edificarlo. Existen varias clasificaciones de virtudes, como son las virtudes morales, las virtudes intelectuales. Algunos han establecido también virtudes religiosas. Pero algunas virtudes importantes de la cual la palabra del Señor nos invita a que tú y yo desarrollemos con diligencia es, por ejemplo, el sentido del humor. ¿Sabías tú que el tener un corazón alegre forma parte de una virtud? Está escrito en la palabra que el corazón alegre constituye buen remedio. El amor a uno mismo. Dice la palabra que no amemos solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Virtudes como son la bondad, la fidelidad, el respeto, la honestidad, el perdón, la gratitud, la perseverancia, la generosidad, el compañerismo, la sinceridad, rectitud, son solamente algunas virtudes que necesitamos para edificar nuestra alma. En este día vamos a aprender una virtud muy importante. El tema, yo le llamo lo siguiente: una llave para la libertad. ¿Quieres conocer cuál es esta llave? El tema en este día, repito, una llave para la libertad. Y para que podamos descubrir cuál es esta llave, yo quiero contarte una historia. Hace un poco más de 30 años, tuve la oportunidad de visitar a una mujer joven, aproximadamente de 40 años. Se encontraba postrada en su cama, con artritis muy severa, que a partir de los 18 años, esta enfermedad llegó a su cuerpo. Mi intención era orar por un milagro de sanidad, porque Dios es poderoso para sanar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ¿cómo llegó a ese estado? Aproximadamente a los 16 años,
Esta joven era una mujer deportista de máximo rendimiento y ella se estaba preparando para formar parte del equipo olímpico mexicano en la disciplina de tiro al blanco en arco y flecha. Una mañana muy temprano, cerca de su domicilio, salió a correr, pero le sale al encuentro un joven y abusa sexualmente de ella. Como producto de la violación quedó embarazada. Su vida deportiva se frenó abruptamente. Concluyeron sus sueños y fueron estos destruidos. Pero lo más grave es que el odio y el rencor hacia esa persona le fueron consumiendo sus huesos. Está escrito en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, provocando en su cuerpo una artritis que fue consumiendo lentamente todo su ser. Postrada, sin poder caminar. Al ser incapaz de perdonar, su vida concluyó a muy temprana edad, dejando a un joven huérfano. Ella no pudo perdonar, nunca pudo salir adelante. El no perdonar nos puede llevar a un estado crítico en nuestro cuerpo e incluso la muerte. En este día, deseo hablarle de un valor precioso, de una virtud única, que lo sintetizo de esta forma: una llave para la libertad, es decir, el perdón. A través de su palabra, el Señor nos da instrucciones, ese manual de vida a nuestro ser, a nuestra alma, que cuando obedecemos y actuamos, nuestras vidas cambiarán de manera drástica. Existe una instrucción en Efesios 4:32, que debemos de ser benignos unos con otros. Esta mujercita fue presa del rencor, de la frustración, del odio, y le impidió disfrutar aún a su propio hijo. Qué importante es revisar continuamente nuestro corazón. El Señor nos ha estado hablando que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y en el corazón surgen pensamientos, sentimientos, emociones, y esta es nuestra esencia. Lo que hay en él, en el alma, es lo que realmente manifestamos, es lo que dice quiénes somos y se manifiesta aún en nuestro cuerpo. Está escrito en la palabra del Señor, en Mateo 15, versículos 19 al 20, si gusta usted acompañarme. Mateo 15, del 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, que lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, nos puede llevar a tener una vida plena o bien una vida llena de tristeza y de dolor. Esta joven no pudo perdonar a su agresor, y si lo hubiera hecho, su vida hubiera sido muy diferente. ¿Cuántas personas viven del rencor? ¿Qué es el rencor? Ese sentimiento de dolor y de molestia que debilita el corazón y es causado por una ofensa o daño recibido. Por ejemplo, palabras y acciones de personas más cercanas a nosotros son las que normalmente nos lastiman y dañan. Maltrato en la infancia, violencia, acepción entre hijos, falta de amor de los padres a los hijos o entre ellos, violaciones, vicios, abandonos, infidelidad, el no ser aceptado, críticas, y esto se manifiesta en una baja autoestima, en una mala actitud, en deseos de venganza, en culpabilidad, en retraimiento de nuestros sentimientos. La palabra del Señor en la carta a Santiago nos dice lo siguiente, en el capítulo 4,
versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, los cuales combaten en nuestros miembros? Esas pasiones gestadas en el corazón. Nos preocupamos tanto por lo que nos han hecho, cargando en nuestras vidas con recuerdos que simplemente nos van desgastando día a día. Nos aíslan, nos deprime, no hay paz, hay enfermedad. El rencor, ¿sabe usted que nubla el entendimiento? Y mire, para poder ser libre de esas cadenas, para poder ser libre de esos odios, una persona en una ocasión declaró lo siguiente: el perdonar es la llave de la libertad y la paz interior. Sí, perdonar. Una virtud necesaria para ser libres. Una virtud necesaria para edificar nuestra alma, para que ésta sea sana y para que nuestro cuerpo se manifieste en libertad y en sanidad. ¿Pero qué es el perdón? El perdón es el olvido por parte de la persona perjudicada de una ofensa recibida, una falta o una deuda. No tenerla en cuenta u olvidarla deliberadamente la persona perjudicada. Un novelista inglés del siglo XVIII mencionó lo siguiente: solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un servil no perdona nunca, porque no está en su naturaleza. Es decir, que el perdonar, el pedir perdón y el soltar el perdón es de valientes. Dice la palabra del Señor en Mateo 11, versículo 12. Está escrito: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que tener esa diligencia, ese valor para perdonar, porque el perdonar trae libertad a nuestras vidas. Dice la palabra en Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, perdonar, y extendiéndome a lo que está adelante. Eso es el perdón. Olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante. Es renunciar a esos sentimientos de ira, a ese dolor, a esa venganza. Es olvidar de todo corazón la ofensa. Es cerrar y cicatrizar heridas abiertas. Es cerrar la puerta al pasado y construir un buen presente. Incluso el modelo de oración que el Señor Jesucristo mostraba a sus discípulos cuando uno de ellos se atrevió a decirle: enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. En ese modelo, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 12 y 15, nos dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Quiere decir que no solamente se basa el perdón en que nos pidan perdón, sino también nosotros el soltar el perdón de todo nuestro corazón. Pero ¿cómo perdonar? ¿Cómo pedir perdón? ¿Cómo perdonarme? La clave está en Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Dice el Señor: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Cuando somos libres, somos sanados. Es una decisión personal. Nuestro Dios es quien nos hace libres.
pero solamente el amor de Dios nos puede hacer libres. Solamente cuando el amor de Dios ha llegado a nuestros corazones es como tú y yo vamos a aprender a perdonar. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 4, versículos del 7 al 11, que Él es amor. Dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Alguien comentó: no escatime el perdón. Es imposible caminar con tantas heridas abiertas. Invariablemente necesitamos el poder del amor de Dios para poder perdonar y pedir perdón. Por eso la palabra en 1 Corintios 13, cuando habla acerca de cómo es el amor, nos dice lo siguiente en el versículo 5 al 7. 1 Corintios 13, del 5 al 7. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También en Cantares nos describe cómo debe de ser ese amor en medio de nosotros, capaz de poder perdonar, de pedir perdón y de perdonarnos. Cantares, capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. ¿Cuántas personas han entrado a su vida que en un tiempo hay un gran amor y en un abrir y cerrar de ojos se dejan de amar? Y yo me he preguntado, ¿verdaderamente se amó? ¿Verdaderamente estuvo presente Dios en medio de esa relación? Porque cuando está Dios en medio de esa relación, Dios es amor y hay la posibilidad de perdonar todo. Cuando surgen todos estos sentimientos en nuestro corazón, sentimientos de odio, sentimientos de rencor, sentimiento de envidia, estamos alejándonos del Señor, estamos alejándonos del amor. Y hay pecado en nuestro corazón. Y el pecado daña, el pecado destruye, el pecado consume. Y el rencor, el odio, es una falta tan grande en nuestro corazón que va secando nuestros huesos. Dios es real, Él es bueno, misericordioso para perdonar todos nuestros pecados. Él nos ama. Y parte de su amor es que Él borra todas nuestras rebeliones, y está escrito: y no me acordaré de ninguna de ellas. Y si tu pecado fuere como la grana, se convertirá en una blanca lana. ¿Y nosotros realmente hemos aprendido a perdonar? En Lucas 7:49, el Señor nos habla lo siguiente. Lucas 7:49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Este nos habla de cuando el Señor perdonó a esa mujer que entró a la casa de Simón y con lágrimas Él besaba los pies del maestro y lo ungía con el perfume. Y el Señor le dice las palabras más hermosas en el versículo 50 de Lucas 7. Tu fe te ha salvado, ve en paz.
A través del poder del amor, a través del amor de Dios en nuestros corazones, vamos a ser libres de todo pecado, vamos a ser libres de toda amargura. Necesitamos el amor de Dios sobre nuestros corazones para poder perdonar, para poder pedir perdón y para perdonarnos. Usted recordará ese pasaje de la mujer adúltera descrito en el capítulo 8 del libro de Juan, en los versículos del 3 al 12. Dice la palabra: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios viene a perdonarnos. Él viene a otorgarnos el perdón cuando le hemos recibido. Cuando hemos recibido ese amor de Dios, ¿acaso no está escrito en Juan, en el primer capítulo? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese perdón incomparable de Dios se manifestó en la cruz, en ese sacrificio, en esa sangre derramada en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por todos nosotros, por todos los pecadores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él se hizo maldición para que nosotros heredemos bendición, para que tú y yo recibamos perdón de pecados. Dice la palabra en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz del Calvario, Él fue molido por nuestras rebeliones, como está escrito en el pasaje de Isaías 53, del 3 al 10. Y cuando tú y yo volteamos nuestro corazón a Dios, a recibir ese amor, ese perdón, ¿sabes una cosa? Estaremos en la disposición de perdonar. De tal forma que necesitamos aceptar ese amor de Dios incomparable. El sentirnos perdonados por el Señor es importante para que tú y yo podamos perdonar y soltar el perdón. Por eso en Colosenses 3, versículo 13 nos dice el Señor: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Porque cuando perdonamos las ofensas, Él nos perdona. Como dice en Mateo 6, 14, en ese modelo de oración que el Señor Jesucristo presentó a sus discípulos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Y qué importante es que tú y yo perdonemos de todo corazón, como está escrito en Mateo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
qué importante es que tú y yo perdonemos y aprendamos a soltar el perdón. Y aún pidamos perdón si nosotros fuimos los que ocasionamos una falta en el corazón del prójimo, y que aún nos perdonemos. A esta mujer, le hablo de la mujer adúltera, no le pudieron apedrear, porque estas personas se dieron cuenta de la condición de su corazón. Porque dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios desea darnos libertad. Dios desea que tú y yo edifiquemos nuestra alma al hacer uso del perdón, de esa llave que nos lleva a la libertad, a través de su amor, a través de su consuelo, a través de su perdón. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, el Señor nos describe lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si a usted le agraviaron y guarda rencor, tristeza, enojo, desánimo, ya hemos pecado. Porque recordemos que del corazón salen los malos pensamientos, las tristezas, los quebrantos, los malos recuerdos. Ahora, si usted agravió, ya existe una falta en su corazón y debe de ir a pedir perdón. Si usted no se perdona, también usted está faltando. Usted y yo y todos necesitamos del perdón de Dios. Por eso en Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la vida eterna lo que Dios quiere darnos. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Dice en Romanos 10, versículos del 8 al 10. Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está presente. Él desea amarnos. Él desea perdonarnos. Está escrito en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. También en Jeremías 15:19, por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Última cita en Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué necesitamos hacer para que la llave de la libertad se utilice? Para que tú y yo podamos perdonar. Necesitamos perdonarnos. Y aún necesitamos pedir perdón al Señor. Si en nuestro corazón hay esos malos recuerdos, esas malas experiencias, ese rencor. Porque todos estos pensamientos van consumiendo no solamente el alma, sino que aún se refleja en el cuerpo. Vamos a orar. Señor, en este día ponemos delante de tu presencia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos.
cada palabra que han quedado impregnada en nuestra mente, cada imagen, cada recuerdo que ha sido doloroso a nuestras vidas, lo entregamos delante del altar. Lo entregamos delante de tu presencia, Señor. Y en este día queremos añadir a nuestra fe virtud, esta virtud del perdón. Con diligencia, Señor, sacar prontamente de nuestro corazón todo mal recuerdo, todo rencor, toda aflicción, toda tristeza, todo quebranto que ha traído y ha dañado mucho nuestro corazón y nuestra alma. Y yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, todos nosotros, toda aquella persona que esté escuchando este mensaje, podamos llenarnos de la presencia de tu Espíritu Santo, quien es el que nos revela todas las cosas, quien es el que saca a la luz lo más profundo de nuestro corazón. Como declaraba el salmista, examínanos, Dios, y ve si hay en medio de nosotros camino de perversidad. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, sino tu Espíritu Santo nos guíe a tierra de rectitud, nos guíe a tierra de verdad, nos guíe a tierra de libertad. Queremos decidir apartar todo pensamiento de enojo, de rencor, de rechazo, toda falta de perdón. Y queremos recibir tu amor, Señor. Tú nos amas con un amor eterno y por lo tanto prolongas tu misericordia en nuestras vidas. Tú nos has perdonado. Tú has borrado todas nuestras rebeliones y no te acuerdas de ninguna de ellas. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos sentir, actuar y pensar como tú lo haces. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo le invito a que revisemos nuestro corazón. Y aun si el Señor le habla acerca de una persona que posiblemente usted le faltó al amor, póngase a cuentas lo más pronto posible, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y para que tú y yo podamos vivir en libertad. Una llave para la libertad es el perdón. Dios te bendice. La paz de Dios sea en tu corazón.